Es 1987. En la cadena SER, Elon Musk tiene 15 años. Cibermillonarios, con Eva Cruz y Jaime García Cantero. Aún vive en Sudáfrica. Sus padres se han divorciado y él se ha ido a vivir con su padre porque en esa casa hay un ordenador que puede aprender a programar y una enciclopedia británica que puede devorar de la A a la Z. Porque el joven Musk lee apasionadamente. El Señor de los Anillos, todo Isaac Asimov, la guía del autoestopista galáctico. En ese año de 1987 se publica el primer volumen de la saga La Cultura, del escritor escocés Ian Banks, que va a convertirse en uno de sus autores de referencia. En su última entrevista larga a la revista británica The Economist en julio de 2026, Elon Musk recomienda leer esta saga de Banks, los libros de la cultura, para entender su visión del futuro. La mejor visión de un futuro con IA que yo haya leído son los libros de Banks, los libros de la cultura. Una sociedad controlada por inteligencias artificiales benévolas llamadas mentes. La humanidad es una especie interplanetaria que gracias a la IA vive en la abundancia. Ha conseguido abolir la escasez, el trabajo y el dinero. El caso es que Ian Banks, un socialista que odiaba las fronteras, dejó dicho antes de morir: para que quede claro, a menos que haya entendido profundamente mal su posición, desprecio soberanamente el libertarismo estadounidense. ¿En serio que esta gente se ha enfrentado a nuestros problemas y se ha dicho a sí misma, a este mundo lo que le hace falta es un poquito más de egoísmo? Dice Elon Musk que la mejor medida de la inteligencia es la capacidad de pronosticar el futuro y que a él apostar por el futuro y ganar se le da muy bien. Tal vez, como un personaje de Banks, Elon Musk sea el mejor jugador de la galaxia. Lástima que nadie sepa muy bien a qué está jugando y qué nos va a pasar a todos los perdedores. Jaime García Cantero, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva Cruz? ¿Cómo estás? Pues aquí hemos llegado a Elon Musk. Al inconmensurable Elon Musk, el inabarcable, el inenarrable, el más grande de los cibermillonarios. Sí, yo creo que tú tienes una teoría sobre qué ha movido a esta persona a convertirse en el magnate más importante de todos los tiempos. Yo creo que para entender el personaje, a mí me convence bastante la teoría de que él en realidad no quería ser millonario, no quería ser poderoso, lo que ha querido siempre es ser gracioso. Y esto no lo logra. Y él sigue preguntándose cómo puede ser tan inteligente, tan poderoso, tan rico y no hacernos gracia. De hecho, un alto directivo de la Casa Blanca hacía unas semanas un comentario que decía que la palabra que mejor define a Elon Musk es molesto. Y creo que todos conocemos a alguna persona que trata de ser graciosa y nunca lo consigue, y eso acaba siendo muy molesto. Este es el caso de Elon. Recordemos, ¿no? Él nombra a los modelos de Tesla SEX para que formen sex. Es que son chistes de instituto. Son chistes de tener 14 años y consumir sustancias, que son sus temas recurrentes, ¿no? Temas de adolescencia. Todo su humor se basa en hacer chistes de sexo y de drogas. Pues Elon ha superado los 50, pero sigue haciendo chistes como si tuviera 14. Bueno, más allá de las explicaciones psicológicas que siempre buscamos para explicar el comportamiento de alguien a quien se le adjudican tantísimos superlativos, tenemos que hablar de sus logros como ingeniero, que, mal que nos pese, son muy notables. Sin duda, yo creo que parte de la complejidad del personaje viene de ahí, ¿no? Cómo hacer compatible en la misma persona ser un genio de la técnica, un visionario y a la vez un auténtico estúpido. Entonces, cómo esto puede convivir en la misma persona. Y creo que hay un hilo conductor en torno a su obra ingenieril que tiene mucho que ver con su cultura y con su formación y con una obsesión que tiene desde que es un niño, ¿no? Que es Marte. Él ha leído mucha ciencia ficción, ha leído mucho cómic y él siempre pensó cuáles eran los retos ingenieriles que tendría en Marte. Y todas sus empresas tienen algo que ver con eso, ¿no? ¿Cómo te moverías cuando no tienes combustibles fósiles? Vehículos eléctricos. ¿Cómo te comunicarías cuando no puedes tener una red fija? Y ahí vendría Starlink. Y seguimos, ¿no? Porque es un poco el hilo conductor de toda su obra como ingeniero. Desde luego, sería complicado entender hoy la carrera espacial sin SpaceX y sin esa capacidad de recuperar los cohetes, que es una genialidad de la ingeniería. Es imposible pensar en vehículos eléctricos sin pensar en Tesla, aunque ahora esté superado por alguno de sus competidores. Y desde luego es imposible entender muchas cosas sin tener en cuenta Starlink. Pensemos que en la mayoría de las guerras contemporáneas Starlink es la herramienta de comunicación y posicionamiento que utilizan ambos bandos. Es increíble, sí. Por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Y es muy curioso cómo la sensación que tenemos todos de que Elon Musk puede decidir quién gana la batalla simplemente apagando y encendiendo estos satélites que a la vez la han hecho multimillonario. Otro aspecto fascinante de su desempeño como empresario es la empresa Neuralink, que por cierto también está inspirada en los libros de la cultura de Ian Banks que mencionábamos más arriba. ¿Qué lugar ocupa Neuralink en estos planes de Musk? Bueno, creo que Musk
tiene un perfil claramente del descubridor, ¿no? Del conquistador. Él está obsesionado con esa idea, ¿no? De llegar más lejos que llegar a los demás. Y si hay un territorio ignoto en nuestro planeta, sin tener que ir a Marte, es nuestro cerebro. Es uno de los grandes desconocidos de la naturaleza. Él también vive en esta obsesión, ha visto mucha ciencia ficción, que también ha reflexionado mucho sobre esto, y cree que ese control de la mente es uno de esos paraísos no regulados en el que él le gusta moverse. Además, tiene la parte tremendamente interesante, que es quizás de sus aventuras tecnológicas la más cercana al límite con la ciencia, ¿no? Es una aventura tremendamente científica, como entiende él la ciencia, que es de una manera muy diferente a como la entiende la academia, pero sin duda uno de sus proyectos más interesantes y a la vez más inquietantes. Claro, en esta necesidad de controlar los cuerpos y las mentes y a ser posible conectarlas entre sí cibernéticamente, ¿no? Que es el objetivo final, Elon Musk compró Twitter en 2022 por $44.000 millones, que era mucho más de lo que realmente valía. Claro, la sensación que tuvimos todos al principio, ¿no? Es que Elon Musk, que al final es un nerd, ¿no? Al final es un, como decíamos desde el principio, es un niño de 14 años con una cuenta corriente multimillonaria. Bueno, pues cumplió el sueño definitivo del nerd, ¿no? Que es comprarte tu videojuego favorito y cambiar la regla para ganar tú siempre. Pues su videojuego favorito era Twitter, él era un tuitero ilustre y dijo, mira, pues ahora me lo compro y hago yo lo que quiero. Esto es lo que pensamos muchos al principio, sobre todo por la barbaridad que costaba. Pero viéndolo en perspectiva, parece que esto forma parte de una batalla ideológica de mucho más calado, que posiblemente vaya más lejos de lo que pensaba Elon Musk en ese momento y vaya más lejos del propio Elon, ¿no? Elon como una pieza de un puzzle mucho mayor, que es el de la derecha alternativa norteamericana. Creo que con el tiempo hemos visto que por caro que le costara a Twitter, le ha salido barato al movimiento que Elon ha acabado representando, porque sin duda hoy X se ha convertido en el principal refugio de todas las teorías conspiranoicas y mucho del pensamiento que Elon y gente en torno a Elon más sofisticada que él, por ejemplo Peter Thiel, representan. Por cierto, que ahora X forma parte de SpaceX, o sea, Twitter forma parte de la empresa de tecnología espacial más grande del mundo. Bueno, lo que ha hecho Elon es tratar de consolidar todas sus inversiones, todas sus empresas, y poniendo en valor muchas de ellas que eran menos conocidas. Sin duda, la nueva joya de la corona tiene que ver con la inteligencia artificial, Grok. Ya sabemos, la inteligencia artificial más burra, la que no tiene filtros, la que te deja hacer de todo y la que nadie controla. Pero una parte desconocida y que tiene que ver, una vez más, con esta capacidad ingenieril que él tiene, que es que sin que prácticamente lo hayamos contado en muchos sitios, Grok ha desarrollado una infraestructura brutal de cálculo, vamos a decir, de centros de datos. Él, que le encantan los nombres, lo ha llamado Colossus, y Colossus es hoy el mayor centro de datos del mundo. Es el que alimenta Grok, pero también se lo está alquilando a otros proveedores como puede ser Anthropic o puede ser OpenAI. Así que Elon también está en la carrera de la IA, no solamente porque tiene una IA muy bruta, sino porque ha construido la infraestructura más poderosa que hay en el mundo. Ahora que hemos analizado todas las grandes empresas de Musk, podemos pedirle a la sección de economía de la cadena SER que nos pase la cuenta. ¿Cuánto dinero tiene Elon Musk? Estefanía Salvatierra. Elon Musk se convirtió en el primer billonario con B de la historia el 12 de junio de 2026, cuando SpaceX salió a bolsa. Durante unos días tuvo 1 millón de millones. Un mes después, su fortuna se ha estabilizado en torno a los 700.000 millones de dólares, lo que supone más que el Producto Interior Bruto de todos los países de África y de Sudamérica, a excepción de Brasil. Si lo comparamos, por ejemplo, con Rockefeller, podría comprarse todo lo que aquel hombre poseyó 23 veces. Para ser tan rico como Elon Musk, a un europeo le tendría que tocar el euromillón 2.600 veces. Si repartiera su dinero entre todos los habitantes del planeta, tocaríamos a unos $100 cada uno. Todo ese dinero, Jaime, en principio, a la muerte de Musk, Dios le guarde muchos años, ¿se repartirá entre cuántos hijos? Pues tiene 14 hijos. Qué barbaridad. Tiene 14 hijos con 4 mujeres diferentes, y creo que también es una parte interesante del personaje, ¿no? Sus dificultades en las relaciones personales, lo decíamos que al principio, es una persona que cae mal generalmente, tiene pocos amigos, y muy especialmente sus dificultades para relacionarse con el sexo opuesto, con las mujeres, que es algo bastante común en nuestros cibermillonarios, que todos son personajes bastante peculiares en ese sentido, pero que sin duda en el caso de Elon alcanza límites difíciles de entender. Él tiene un número muy importante de hijos,
pero sigue defendiendo el que no practica sexo. De hecho, sus últimos hijos, con una directiva de Neuralink, han reconocido que no son pareja, que son compañeros de trabajo y que tienen un compromiso en formar a esos niños que, por supuesto, son de fecundación in vitro. Proyectos bastante provocadores, como casi todo en el mundo de Elon, pero con una visión, creo, bastante perversa del concepto de familia y del concepto de natalidad, ¿no? Sobre todo porque la natalidad es un tema que le obsesiona, la natalidad, por supuesto, blanca. Por supuesto, él se ha convertido en esta deriva hacia comportamientos y posturas cada vez más reaccionarias. Es sorprendente, ¿no?, como la nueva derecha se acaba pareciendo tanto a la vieja derecha, ¿no? Sí, entonces, casi cualquier cosa de las que dice hoy Musk podrían haberlo dicho la extrema derecha del mediados del siglo XX o incluso de los años 30, ¿no? Hay comentarios muy cercanos a la eugenesia, hay comentarios muy cercanos a la pureza de la raza, y desde luego este discurso de la natalidad y de cómo los blancos tienen que defenderse teniendo niños es desde luego un discurso que muchos dirán no es nazi, pero se parece mucho a los nazis. Bueno, sobre Musk se han escrito los proverbiales ríos de tinta. No hay día en que la prensa, nosotros también somos culpables de eso, no informe sobre las andanzas de esta persona. El libro canónico, digamos, es la biografía autorizada que escribió Walter Isaacson, que también es autor de biografías canónicas de Steve Jobs, de Leonardo da Vinci o de Einstein. ¿Tú has leído este libro, Jaime? ¿Merece la pena para entender nuestro tiempo? Se publicó en 2023 y han pasado muchas cosas desde 2023. El libro merece la pena. Es verdad que le falta quizás la época más polémica de Musk, que son estos últimos años. Isaacson es un escritor brutal, que escribe muy bien, y el libro es muy interesante. A mí me gusta mucho ese concepto del modo diabólico, ¿no? Que Elon tiene momentos en el que entra en un modo diabólico, en una manera de hacer las cosas en la que se le va completamente la olla y es absolutamente impredecible, ¿no? La ira le posee y en ese momento es mejor no estar cerca de él. Bueno, pues si un biógrafo como es Isaacson, autorizado por Elon, dice cosas como estas, creo que el personaje tiene desde luego muchos ángulos. Se seguirá escribiendo sobre él, pero para este programa nosotros nos hemos fijado en un libro que se ha publicado en España en 2026 en la editorial Taurus, que se llama Muskismo y la nueva era postliberal. Sus autores son el historiador Quinn Slobodian y el periodista especializado en tecnología Ben Tarnoff. Y es muy interesante porque explica a Elon Musk como representante de un nuevo sistema político y económico, no como una anomalía ni como alguien excepcional, sino como un heredero de la tecnocracia que encarnaría en el pasado alguien como Henry Ford. Pero esta es una tecnocracia mucho más salvaje. Esta es nuestra conversación con Ben Tarnoff. Yo tengo la impresión de que una de las razones por las que escribisteis este libro es cierta frustración con la forma en que los medios han estado cubriendo a Musk en los últimos años. Nos quedamos enganchados a su necesidad de popularidad, a sus coqueteos con las drogas, sus múltiples esposas e hijos, su supuesto síndrome de Asperger, todos esos detalles personales que nos distraen del proyecto más amplio que encarna Musk. ¿Crees que quizá ha estado inundando la zona con información, por utilizar la expresión de Steve Bannon? Creo que la comparación con Bannon es acertada, porque merece la pena interpretar su comportamiento desde una perspectiva operativa. Es decir, ¿qué consigue con ese tipo de comportamiento? Eso no significa necesariamente que tenga una estrategia completamente premeditada. No creo que sea un estratega tan frío y calculador como Steve Bannon, pero no hay duda de que si se observa con cierta distancia, el troleo funciona como una infraestructura, como explicamos en el libro. Esto tiene menos que ver con Musk, o mejor dicho, no tiene que ver únicamente con Musk y sus características personales, y más con la forma en que proyecta una personalidad desmesurada para lograr objetivos concretos. Sobre todo inflar la valoración de sus empresas, atraer dinero de los inversores y construir una marca personal que ha tenido un éxito extraordinario entre la clase global de inversores institucionales, hasta el punto de que Musk se ha convertido, por supuesto, en el primer billonario de la Tierra. Y su libro nos ha convencido de que Elon Musk explica mejor nuestra época que posiblemente cualquier otro oligarca tecnológico. ¿Esto es porque es el más rico o más que es el más rico porque ha entendido mejor que nadie la época en la que vivimos? Es una buena pregunta. ¿Por qué Musk? ¿Por qué no Peter Thiel? ¿Por qué no Jeff Bezos? ¿Por qué no Mark Zuckerberg? Creo que hay varias respuestas. La primera es más o menos la que acabas de mencionar. Sí, es el hombre más rico del mundo. Posee más riqueza que cualquier otro ser humano en toda la historia. Es muchísimo más rico que alguien como Mark Zuckerberg y creo que eso importa. Pero también tiene un tipo de poder
que muchas de esas figuras no poseen, y no solo por la cantidad de dólares que aparece en su patrimonio neto. Dispone de una influencia geopolítica que es excepcional, en particular a través del control de Starlink. Como sabemos, este servicio de Internet por satélite se ha vuelto indispensable para los ejércitos modernos. Hubo informaciones, por ejemplo, sobre la decisión de Musk de limitar el servicio a las Fuerzas Armadas ucranianas, algo que potencialmente pudo alterar incluso el curso de la guerra con Rusia. Por la amplitud de su imperio empresarial, por la naturaleza de los proyectos en los que participa, ejerce una especie de soberanía que otras figuras de la élite tecnológica, sin duda muy ricas y poderosas, no alcanzan del todo. Ninguna se aproxima realmente al nivel de Musk. Y hay un último aspecto que me gustaría añadir. Musk tiene una biografía cuya trayectoria vital y profesional permite contar la historia de los últimos 40 o 50 años del capitalismo global de una forma que Thiel, Bezos o Zuckerberg no permiten. Ha atravesado distintas etapas de la economía política contemporánea y ha sabido aprovecharlas de maneras que convierten su recorrido en un hilo conductor. Se le puede seguir casi como si fuera un personaje tipo Forrest Gump para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. En esa trayectoria que mencionas están sobrerepresentados los tópicos e ideas de la Sudáfrica del apartheid. Y no solo en su visión del mundo, sino quizá también en la de más oligarcas tecnológicos actuales. Pienso en Peter Thiel, pienso en la llamada PayPal Mafia. No esperábamos que la Sudáfrica del apartheid reapareciera con tanta fuerza en esta etapa del siglo XXI. Sí, hay varias figuras asociadas con la PayPal Mafia que pasaron toda o parte de su infancia en el África Austral, tanto en Sudáfrica como en lo que entonces se conocía como África del Sudoeste, la actual Namibia. Y la cuestión de cuánto influyeron aquellos años en estas personas es objeto de mucho debate. Sin embargo, mi coautor y yo abordamos el legado del apartheid en el caso de Musk de una manera algo distinta. Nos fijamos en la economía política de la Sudáfrica del apartheid y es un modelo bastante interesante porque intentaba desarrollar una especie de tercera vía entre una economía planificada al estilo soviético y una economía de libre mercado al estilo estadounidense. Los líderes del apartheid tenían muy claro que gobernaban un régimen asediado. Existía una mayoría negra hostil al apartheid y estaban rodeados por países descolonizados, gobernados por mayorías negras, que también eran hostiles al sistema. Por esa razón, desarrollaron una soberanía económica y tecnológica propia de una manera que resulta algo inusual para la época. Y lo que hace que este legado nos interese es que cuando observas la filosofía industrial de Musk, que empieza a desarrollar en los 2000, primero en SpaceX y después en Tesla, ves que hace algo que muy pocos capitalistas hacían entonces. Apuesta por la integración vertical. Insiste en reducir su dependencia de proveedores externos y en producir internamente la mayor cantidad posible de componentes y procesos. Eso va completamente a contracorriente de la lógica dominante de los años 2000, que fue probablemente el punto culminante de la globalización del libre mercado. Musk avanzó en sentido contrario. No podemos meternos en su cabeza y saber exactamente por qué, pero cuando lo comparas con ese futurismo fortificado de la Sudáfrica del apartheid, aparecen algunas resonancias interesantes. Y también resulta llamativo que mientras apuesta por esa integración vertical y se presenta como una especie de empresario sobrehumano, una suerte de Iron Man, en realidad, tanto Tesla como SpaceX se han beneficiado enormemente de contratos públicos. Y nos preguntamos si su mayor triunfo no consiste precisamente en haber convencido a tanta gente de que el Estado es inútil y que debe ser reformulado por completo o incluso desaparecer, cuando él mismo se ha beneficiado tanto de decisiones políticas y de dinero público. Mi coautor y yo queremos subrayar aquí dos argumentos relacionados. El primero es que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. Siempre ha instrumentalizado al Estado como una fuente de poder y de beneficios. Lo hizo desde sus primeras aventuras empresariales, pero especialmente en el caso de SpaceX, que comenzó como contratista gubernamental durante los primeros años de la llamada guerra contra el terrorismo. También ocurre con Tesla, que se benefició del impulso a la política industrial verde durante el primer mandato de Barack Obama y obtuvo enormes ganancias de los programas de créditos por emisiones cero implantados en California y en otros estados. Pero el segundo argumento que queremos plantear es que Musk tampoco encaja en la figura clásica del capitalismo de amiguetes. A nuestro juicio, no debe entenderse
entenderse como un parásito que simplemente extrae recursos del Estado para enriquecerse sin ofrecer nada a cambio. La relación entre Musk y el Estado, que consideramos una pieza central de lo que llamamos el muskismo, se entiende mejor mediante el concepto de simbiosis estatal. En ecología, la simbiosis es una relación entre dos organismos que se benefician mutuamente. No es una relación parasitaria. Ambas partes obtienen ventajas y eso es exactamente lo que ocurre, en nuestra opinión, en la relación de Musk con el Estado. El caso de SpaceX lo ilustra con bastante claridad. Lo que Musk ofrece al Pentágono de Donald Rumsfeld en los años 2000 es la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños y baratos a un coste mucho menor que el de los contratistas tradicionales de defensa. A cambio, promete que el Pentágono podrá librar las guerras de futuro de acuerdo con la llamada doctrina Rumsfeld. Pequeños equipos de fuerzas especiales desplegados por todo el mundo, conectados entre sí y con los centros de mando gracias a una red de satélites mucho más abundante y económica. Y de hecho, consiguió materializar esa visión. A lo largo de 20 años, SpaceX redujo en más de un 90% el coste de colocar objetos en órbita. Así que es cierto, Musk obtuvo enormes beneficios y adquirió una influencia geopolítica extraordinaria, pero determinadas facciones e instituciones del propio Estado estadounidense también salieron ganando. ¿Dónde está? Súbete aquí, Elon. Construyó la primera gran empresa de coches americana en muchas generaciones y su empresa de cohetes es la única razón de que ahora podamos mandar a un astronauta americano al espacio. Ven para acá, Elon. Toma el relevo, dale. Hola a todos. Como veis, no soy solo maga, soy maga oscuro. En 2024, Donald Trump ganó las elecciones. Musk apareció con él en actos electorales y terminó donando alrededor de 260 millones a su campaña. Cuando Trump se convirtió en presidente, colocó a Musk en el corazón del gobierno. Jaime, esto no tiene precedentes. No, desde luego que no los tiene. De hecho, yo creo que sorprendió a muchos que una persona con la trayectoria de Elon y su imprevisibilidad entrara en un cargo en el que supuestamente tienes que ser previsible, porque eres un funcionario de los Estados Unidos. Él es verdad que funcionario no era, porque nunca fue aprobado su cargo en el Congreso, una otra anomalía. Y todo el tiempo que estuvo con Donald Trump, pues pasaron cosas difíciles de visualizar antes de los tiempos convulsos que vivimos. Se ha hablado mucho de los recortes y de la motosierra, pero quizás de lo que menos se ha hablado, y es sin duda uno de los grandes éxitos, desde luego éxitos para él y fracasos para el pueblo americano, que es la consolidación de las bases de datos de todos los sistemas de los Estados Unidos, que va a ir poco a poco permitiendo la entrada de sistemas de vigilancia como puede ser Palantir, de su ex socio y amigo Peter Thiel. Creo que esa capacidad de abrir la puerta a la vigilancia en los Estados Unidos es una de las trabajos que hizo Elon en la sombra y de los que quizás no hemos hablado tanto. Por supuesto, introdujo esa consolidación de las bases e introdujo a un equipo de personas, casi todos cercanos a esa PayPal mafia, a esas personas que trabajaron con él y con Peter Thiel en esa startup de los 2000. Y mucha gente de su confianza sigue estando hoy en la administración norteamericana. A Ben Tarnoff también le preguntamos por Doge. Desde una perspectiva europea, Doge pareció una especie de arremetida salvaje e irracional contra procedimientos e instituciones llevada a cabo por adolescentes fanatizados. A lo mejor podrías explicar a nuestros oyentes cuál era la lógica real detrás de esta aparente locura. Creo sinceramente que estamos ante un acontecimiento cuyo significado histórico solo comprenderemos plenamente dentro de 20, 50 o incluso 100 años. Dicho esto, lo interesante es que Doge plantea un enigma. Acabamos de hablar de la simbiosis estatal y Doge parece el momento en que Musk cruza una línea. Durante décadas mantuvo una relación muy lucrativa y simbiótica con el Estado, pero aquí pasa a una interacción más cercana al parasitismo. Musk entra directamente en los pasillos del Estado y ejerce funciones de gobierno de una manera explícita. ¿Por qué lo hace? Nosotros pensamos que es imposible entender Doge sin la obsesión de Musk con lo que denomina el virus mental woke. A comienzos de los años 2020 llegó a convencerse de que existía una especie de enfermedad mental que se propagaba a través de las redes informáticas, especialmente las redes sociales. Esa enfermedad hacía que las personas actuaran de maneras que él consideraba
incomprensibles o contrarias a sus intereses. Veía gente manifestándose por George Floyd, defendiendo los derechos trans, organizándose sindicalmente o apoyando las iniciativas regulatorias y antimonopolio de la administración Biden. En términos generales, percibía todo aquello como un cuestionamiento de las fuentes tradicionales de autoridad de clase. Su reacción no fue tan distinta de la de muchos miembros de las élites tecnológicas de San Francisco o de Silicon Valley, que giraron hacia la derecha ante una nueva etapa de movilización social y ante la posibilidad de continuidad de una agenda progresista bajo una eventual presidencia de Kamala Harris. En este sentido, el desplazamiento de Musk hacia la derecha no es especialmente singular. Lo verdaderamente distintivo es su obsesión con el virus mental woke, su convicción de que la política de izquierdas, entendida en sentido amplio, debe verse literalmente como un virus, algo digitalizado que se propaga a través de medios digitales. Puede sonar extraño, pero Musk concebía el Estado, como ha explicado en varias entrevistas, como un conjunto de ordenadores, un conjunto muy importante de ordenadores, desde luego, pero esencialmente una entidad tecnológica. Y consideraba que esos ordenadores, igual que antes Twitter, habían sido infectados por el virus mental woke. Desde esa perspectiva, Doge era un intento de tomar el control del conjunto de ordenadores llamado Estado, purgarlo del virus mental woke, reprogramarlo con la política correcta y permitir, en consecuencia, que la sociedad se renovara. La idea subyacente es que la sociedad depende de los sistemas informáticos y que si cambias los ordenadores, cambias la sociedad. Añadiría como postdata que si observamos los resultados del Doge, no lograron alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción del déficit federal. Lo que sí consiguieron sobre todo fue integrar distintas fuentes de datos para hacerlas más accesibles a agencias como el ICE, encargadas de la aplicación de la política migratoria. Ese es probablemente el legado más importante de Doge, junto con los muy publicitados recortes en la ayuda internacional. Sí, ahora empiezan a aparecer análisis sobre cuántas muertes podrían atribuirse al desmantelamiento de USAID. Pero lo que realmente nos escandaliza, y creo que también a nuestros oyentes, es su concepción de la empatía como un fallo que debe ser eliminado. La empatía es la base de gran parte de lo mejor de la condición humana y además algo profundamente arraigado en el Homo sapiens como especie. Sin embargo, él insiste en presentarla como parte del llamado virus mental woke. ¿Qué entiende exactamente por empatía y por qué quiere erradicarla? Porque él habla incluso de una empatía suicida. Sí, esa es una idea que toma del profesor canadiense de marketing Gad Saad, con quien Musk interactúa con frecuencia en redes sociales. Pero también es un tema que lleva años desarrollando. La idea de que la empatía está equivocada, de que lleva a las personas a actuar contra los intereses de la civilización y de que el progreso de la civilización exige reprimirla. Más específicamente sostiene que la civilización occidental, que creo que es justo decir que él identifica en gran medida con la civilización blanca, acabará destruyéndose a sí misma por mantener políticas migratorias demasiado permisivas, impulsadas por un sentido mal entendido de la empatía. Según esta lógica, eso diluiría la composición racial de los países occidentales hasta el punto de que la propia civilización occidental desaparecería como concepto. Si uno se detiene a pensar en ello, la empatía es una emoción igualitaria. La empatía activa la idea de que las personas pueden compartir algo en común pese a sus diferencias. Nos permite sentir el sufrimiento de otro ser humano, aunque pertenezca a otra nacionalidad, otra clase social, otro género o tenga otra identidad sexual. Y precisamente esa idea resulta amenazante no solo para Musk, sino para quienes desean reforzar las jerarquías sociales tradicionales. ¿Cuál crees que será el futuro del muskismo, independientemente de lo que ocurra en las próximas elecciones? ¿Qué futuro les espera a estas ideas? Porque son ideas profundamente inquietantes. A mí me interesa saber si crees que la ventana de Overton se ha ampliado tanto que hoy permite la circulación de planteamientos que hace 10 años habrían sido mucho más marginales. La necesidad de fortalecer una supuesta civilización blanca, la importancia de unas fronteras fuertes para garantizar el futuro del hombre blanco, la idea de erradicar la empatía, estas cosas. Sí, creo que la ventana de Overton se ha desplazado enormemente. Muchas de las cosas que dice Musk habrían sido consideradas hace apenas 10 años propias de los márgenes más extremos del espectro político. Y sin embargo, hoy vemos sorprendentemente poca cobertura sobre ello. Ha habido una enorme atención mediática en torno a la salida de bolsa de SpaceX y a la posibilidad de que Musk se convierta en el primer billonario del mundo.
pero existe una notable indiferencia hacia sus posiciones políticas. En las semanas previas a la salida a bolsa de SpaceX, cabría pensar que Musk estaría bastante ocupado. Sin embargo, se pasa el día en X amplificando mensajes de la extrema derecha, incluido uno que respaldaba la necesidad de una nueva reconquista en Europa. Muchas de las cosas que Musk dice constantemente todos los días y a todas horas en redes sociales son planteamientos que uno podría encontrar, por ejemplo, en el manifiesto de Anders Breivik. Ahora las está formulando el hombre más rico del mundo y muy poca gente parece escandalizarse por ello. Eso, sinceramente, es algo que me preocupa. A nosotros también. Me alegra oírlo. Y tampoco quiero ofrecer una visión excesivamente pesimista, porque creo que, especialmente en Europa, existen esfuerzos muy serios para reducir la dependencia de países y empresas respecto a SpaceX y, en general, a las distintas tecnologías y productos del imperio de Musk, en parte porque se reconoce cada vez más hasta qué punto puede ser un actor político tóxico. Mi esperanza es que esos esfuerzos se aceleren. De hecho, si eres un soberanista, como suelen ser muchos representantes de la derecha etnonacionalista europea, quizás no te convenga depender de alguien que vive a casi 5.000 kilómetros de distancia y cuya influencia es tan grande. Ben Tarnoff, muchas gracias por vuestro libro y muchas gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Take care. Okay, bye-bye. Bueno, Jaime, ha llegado el momento de dedicarle una canción a Elon Musk. No sé con qué idea vienes. Bueno, yo creo que es bastante evidente que Elon Musk es omnipresente, que está en todos los problemas que tenemos como especie. Desde luego está en la carrera espacial, está en la lucha contra el cambio climático, está en las guerras y en la comunicación de las guerras, y cuesta encontrar problemas en los que Elon Musk no tenga algo que decir, o por lo menos eso cree él. Entonces, claro, pensando en personas en el mundo que lo hacen todos, pues nos hemos acordado de esa canción que era un poco más local, de Astrud, y Hay un hombre en España que lo hace todo. Pues muchas gracias, Jaime. Hasta el próximo Cibermillonarios. Muchas gracias, Eva. Hasta el próximo Cibermillonarios. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao. Es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas, es amante de la infanta y lo es de más de una. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique, es el que hace los masajes en Masajes a Mil. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que programa el Teatro Real, es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas, es un verdadero artista. Os voy a dar una pista, os voy a dar una pista. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre en España. Hay un hombre en España que lo hace todo.